Hola, hola, buenos días. Qué gusto volver a estar en contacto contigo o con ustedes si son más de 2 personas viendo este video. Damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder predicar su palabra a través de estos medios. Y pues, ¿qué les parece? Vamos a iniciar. Espero que en una clase de 1 hora terminemos esto. Con esto terminamos esta serie que estuvimos viendo de que somos más que vencedoras en todos los puntos que nosotros vimos. Y vamos a terminar hoy. Todavía va a ser un poquito de que faltó sobre la incredulidad. Y pegadito con él vamos a hablar de algunos mitos mortales contra la verdad de Dios, que es muy importante que nosotros hagamos conciencia de algunos puntos que vamos a ver, pues para que no seamos engañadas, porque muy fácilmente podemos, si desconocemos esta verdad, podemos ser engañados. Ok, amiguitas. Pues bueno, vamos a empezar a seguir todavía con un poquito de la incredulidad. En Hebreos 3:12, la palabra del Señor dice: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto es muy importante. Entonces el Señor nos advierte que tengamos mucho cuidado de no tener un corazón incrédulo, porque esto nos aparta completamente de Dios. Otro punto es que la incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas. Pueden anotarlo porque está de pensarse y es la verdad. La incredulidad es el pecado que sirve como puerta de entrada al reino de las tinieblas. Otro punto es que la incredulidad es, por ejemplo, lo que la fe significa para la salvación. La incredulidad es para la condenación. O sea, la fe nos lleva a salvación y la incredulidad a condenación. Pero no es que Dios nos condene, nos condenamos nosotros mismos porque nosotros negamos la existencia de nuestro Dios. Otro punto es que la incredulidad, así como en ningún escrito está cerca del plan de la salvación que esté completo, no hay una parte en la Biblia donde diga este es el plan de salvación, pero sí se trata en toda la Biblia del tema de la fe. Igualmente, no hay ningún escrito acerca de la obra del diablo y tampoco está completo sin tratar el tema de la incredulidad. O sea, fe nos lleva a Dios, incredulidad nos lleva a escuchar la voz del diablo. Otro punto sobre la incredulidad que no hemos comentado es que la incredulidad equivale a las tinieblas y la fe equivale a la luz de Dios. Eso está muy claro, ya que al apagarse la luz aparece la oscuridad para tomar su lugar y entonces desaparece la luz y la oscuridad se enseñorea de todo. La incredulidad se encuentra solamente donde no existe fe. Donde la fe esté completa y sea perfecta, no puede haber incredulidad. La palabra del Señor dice que fue por la desobediencia de un hombre, o sea, Adán. Esto está en Romanos 5:12, que por la desobediencia de Adán fue que el pecado entró al mundo, y por la obediencia de otro, o sea, Cristo, vino la obediencia, ¿verdad? Y nosotros ahora estamos de parte de Cristo
para obediencia. Este hecho de desobediencia se muestra también cuando Eva cambió su fe en Dios por la fe en Satanás. Y puede decir uno, ¿cómo? Pues sí, porque obedeció más a Satanás que a Dios. ¿Sí? Y eso fue lo que hizo que el Señor destituyera a Adán y a Eva de su presencia, sacándolos de su casa, sacándolos del Edén. No creer en Dios es el fundamento de todos los demás pecados. La incredulidad encierra a toda la humanidad. Por el engaño del padre de mentira, el mundo ha venido a ser el hogar de toda forma de incredulidad. Sabemos porque la palabra de Dios dice que el padre de mentiras es Satanás. Y eso lo podemos encontrar en Juan 8:44, cuando él está hablando con los sacerdotes fariseos de aquel tiempo, que ellos están atacando al Señor Jesús, y él claramente les dice: ustedes son hijos de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio porque no está en la verdad. Entonces ahí está Juan 8:48. En la actualidad han surgido muchos tipos de incrédulos para colaborarle a Satanás, con el fin de robar la fe de los hombres y de destruir la obra de Dios en nuestros corazones, en el corazón humano. Vamos a ver algunos tipos de incrédulos. El incrédulo con el que más nos topamos, más comúnmente nos topamos nosotros, son precisamente una persona que es atea. Estas personas no creen en la existencia de Dios. De ninguna manera, de algún tipo de Dios, no creen. Y la palabra de Dios en el Salmo 14:1 dice que el necio quien dice, que es el necio quien dice no hay Dios. En la versión Reina Valera, todo el capítulo 1 del Salmo 14 dice: el necio dice en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Ahí entra precisamente una persona que se dice ser atea. Luego entonces el incrédulo, o también llamado por algunas personas pagano. Pagano es aquella persona que no conoce a Dios y que no tiene una relación con Dios. El pagano niega que haya revelaciones directas de Dios. Ellos, pues, como no creen en Dios, pues tampoco creen que Dios te habla. Tampoco piensan que a través de la Biblia Dios se está revelando a ti. No lo creen definitivamente, no creen en la Biblia, tampoco dicen que eso es, y dicen también que eso no es la palabra de Dios, que está escrita por cualquier número de personas, y se oponen verdaderamente a todo lo que es Cristo. Y bueno, Tito 1:15 en la Biblia nos dice que todas las cosas son puras para los de corazón puro, mas para los que son corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ahora vamos a ver otro tipo de personas, de grupos de personas que son incrédulos. El agnóstico. Estas personas, este grupo de personas, traen una corriente filosófica que ni afirma ni niega la existencia de Dios.
profesa una actitud neutral en cuanto a su fe cristiana. Limita su creencia a 3 palabras. Y esas 3 palabras son: yo no sé. En realidad es una persona pagana, es un incrédulo completamente, porque pues te puede decir, pues sí, tal vez eso es verdad, pero también lo niega al mismo tiempo. Entonces está como que en medio, no se decide ni a ser totalmente, bueno, incrédulo ya lo es, porque el Señor dice: el que no está conmigo está en mi contra, pero no se decide a dar el paso de creer en el Señor. Otro tipo de personas incrédulas es el filósofo. Los filósofos, ellos toman la libertad de formar sus propias opiniones. Lo que ellos piensen o lo que ellos crean es su ley, a pesar de lo que dice la Biblia. Y muchas veces nosotros nos topamos incluso con gente muy conocida o gente en casa. El día de ayer tuve la oportunidad de platicar con una conocida de hace mucho tiempo, que me decía que por más que le explicaba a su esposo: mira, es que lo que tú crees no es correcto, porque mira, Dios dice. Y esta persona pertenece a la religión tradicional de México, pero aún así negaba y negaba que en la fiabilidad de la palabra de Dios, y terminaba contradiciéndose. Bueno, él tenía su propia filosofía de quién es Dios, de su verdad, y pues está atorado, ¿verdad? Mi amiga sigue libre, va avanzando, se reúne en una congregación, va a sus estudios y todo, pero su esposo está atorado en ese lugar hasta que él decida dar el paso y darle la oportunidad de creerle a Dios. Así que estas personas rechazan la autoridad de las Escrituras. Otro grupo de personas incrédulas son el modernista, y estas personas tratan de explicar la doctrina cristiana desde un punto de vista en relación a sus creencias familiares y religiosas y los conceptos modernos. Son aquellas personas que, aunque vean que la Biblia dice una cosa, la gente dice: ah, no, es que mi abuelita me dijo que esto no debe de ser así. Ah, no, es que mi tía, es que la persona que me catequizaba nunca nos enseñó eso. Oye, pero te lo enseño, aquí Dios dice. Y a veces les dices: ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, pero no entienden qué es la palabra de Dios, aunque se los expliques. Se niegan, y entonces empiezan a agarrar conceptos o de sus antepasados, aunque sean totalmente una mentira, o de lo que está de moda, lo moderno, ¿sí? Que Dios ya está viejito, que está pasado de moda, que es un anticuado, que Satanás le está ganando la guerra a Dios, entonces mejor se van del lado del Sata, etcétera, etcétera, etcétera. Otro grupo de personas es el evolucionista. Estas personas tratan de sustituir el relato de la creación que está en Génesis por la teoría de un desarrollo lento, ¿sí? Piensan que el mundo se formó a través de millones de años y que los seres vivos van transformándose. Plantean también que el hombre fue antes que el mono. Esto ustedes lo han oído y desde la escuela, ¿verdad? Que nos dicen que el hombre desciende del mono. Pues yo creo personalmente que a lo mejor la familia de los que opinan eso, porque nosotros, Dios dice que no. Dicen que el hombre fue antes que el mono y que evolucionó con el paso del tiempo hasta llegar a convertirse en lo que es el hombre actual.
Y la pregunta es, ¿y por qué los demás monos no evolucionaron si eso fuese verdad? Pero bueno, son simplemente teorías, y una teoría está en eso, en veremos, ¿sí? Y Dios es Dios de leyes, no de teorías. Ok. Todos estos tipos de personas que son faltos de fe, que son incrédulos, aunque varían mucho entre ellos mismos, se contradicen uno al otro. Sin embargo, trabajan unidos al oponerse a la Biblia. En eso es lo único que están de acuerdo. Y claro que nosotros que sabemos quién está atrás, el engañador, ¿verdad? El adversario. No importa tu filosofía, no tienes que estar de acuerdo en todo, pero en lo único que sí tienes que estar de acuerdo es en el punto central: no existe Dios. No le hagan caso a nadie que les diga esto y entonces va a estar poniendo estorbo, ¿sí? Ok. También ellos niegan que la Biblia sea una revelación directa de Dios al hombre y que sea infalible, o sea, que tiene errores. Ellos dicen que tiene muchos errores, que está mal escrita, que se contradice. O sea, no creen de ninguna manera en la autoridad de la Biblia. Como resultado de las opiniones de todos estos tipos de incrédulos, la iglesia cristiana de hoy se enfrenta con tales herejías destructoras como el ateísmo, el politeísmo, el panteísmo, universalismo, unitarismo, materialismo y relacionismo. Son muchos ismos. En medio de esta confusión, Satanás está cosechando multitudes de almas engañadas. Y bueno, como dijimos, muchos ismos. Vamos a ver a qué nos estamos enfrentando los hijos de Dios, o sea, la iglesia de Cristo. Nos estamos enfrentando con corrientes como el ateísmo, que ya vimos que ellos no creen en la existencia de Dios. El politeísmo, lo vimos en la escuela, ¿verdad? Desde pequeños, son aquellas personas que creen en muchos dioses, ¿sí? El panteísmo dice que Dios es todo, que Dios está en todo y que todos podemos ser de alguna manera parte de Dios. Somos la creación de Dios y Dios nos ama, desde luego, pero no es posible, porque ellos también piensan que si tú mueres puedes reencarnar en una vaca, porque a lo mejor esa vaca es tu mamá. Entonces la alimentan y la atienden mejor que a un ser que está vivo. La gente la dejan tirada en las calles como en la India, pero a las vacas las tienen, viven en la calle, pero pues sí andan bien a gusto. Ellas no se van al campo porque ahí tienen toda su provisión de comida y son como sus dioses. Entonces, en la India, el panteísmo es lo que destaca, y ellos también tienen, como para ellos todo puede ser Dios, pues ellos tienen nada más y nada menos que 365 millones de dioses. Nos encontramos con el universalismo, que esta es una corriente religiosa que cree en la salvación de todos. Ellos dicen que todas las personas en la tierra, sean como sean, se porten bien, se porten mal, sean lindos, sean asesinos, etcétera, etcétera, que todos se van a salvar, porque como Dios es bueno, no va a mandar el infierno a nadie. Eso es el universalismo, cosa que Dios desmiente, ¿sí? Si esto fuera una verdad, ¿qué caso tenía que el Señor hubiese ido a la cruz y morir de esa manera tan cruenta?
Entonces es una gran mentira, pero ellos en eso creen, que nadie se va a ir al infierno. Falta que digan que ni el Satanás tampoco, pero bueno. El unitarismo son personas que no reconocen la Trinidad de Dios. Como quienes, pues hay un grupo que se llaman Testigos de Jehová. Solamente creen en Dios Padre. No creen que Jesús sea Dios mismo y mucho menos en la existencia del Espíritu Santo. Ellos lo llaman una fuerza activa. El otro grupo con el que los cristianos nos estamos enfrentando y si no tenemos nuestra lámpara encendida, si no estamos llenos del Espíritu Santo, podemos deslizarnos y caer en una de estas corrientes. La otra es el materialismo. Esta dice que la materia es lo primario y la conciencia es la consecuencia de un estado altamente organizado. O sea, que todas las cosas son causa de la acción de la materia y nada tiene que ver con el área espiritual. O sea que todo es consecuencia, una cosa se va embalsamando con otra y otra y otra, y eso da lugar a lo que le llaman materialismo, que la materia le da forma a todo y nada que ver con el espíritu. Y por último dijimos que existe esta corriente llamada relacionismo, que es una teoría que dice que cualquier sistema de pensamiento o de creencia está condicionado por su contexto social. En resumidas cuentas, dice que tú crees lo que la gente cree en el lugar donde tú vives o donde tú creciste. ¿Sí? Si en tu pueblo creen en los nahuales, en Morelos y en Sosocotla hablan de que la gente se convierte en animal y que como animales se meten a robar a las casas, y hay gente que dicen que los han visto como perros y dicen, ese es un nahual. Obviamente esto es toda una mentira, pero ellos lo creen, y si tú tratas de explicarles la verdad, te lo refutan y casi te quieren matar. Entonces, es como cuando dicen, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Sí y no debemos aplicar todo esto, porque entonces si yo voy a la India, pues entonces yo creo, me adapto a ellos y entonces voy a creer en sus 365 millones de dioses. Si yo voy a Japón o a China, pues entonces voy a creer en Buda, y así voy a estar cambiando. Si voy con los musulmanes, pues entonces yo me voy a hacer musulmana y voy a creer en Alá. Y en América Latina, pues en el San Fulano, en la Santa Perengana, hay más de 11,000 vírgenes, etcétera, etcétera. Eso es el relacionismo. Y todo eso niega la existencia del único Dios verdadero, quien nos reveló su nombre y se llama Jesús. Entonces, pues cada quien es libre de decidir lo que quiera, ¿verdad? El Señor nos dio libre albedrío, precisamente. Entonces, al tener todas estas corrientes dentro de las personas que nos rodean, debemos de estar alertas para no deslizarnos y no caer en ninguna de ellas. Ahora hay personas que usan la mezcolanza de una filosofía o de una religión, mezclan con la otra y vienen y te dicen, yo soy cristiano, pero también creo en esto. Oye, pero la Biblia dice, pero yo digo. Tengamos mucho cuidado y seamos radicales, o le creemos al Señor o no le creemos. Obviamente todo esto nos hace vulnerables ante la incredulidad. El mismo Señor Jesucristo se asombró de la incredulidad de la gente de aquel tiempo. En Marcos 6:6, si gustan anotar, Marcos 6:6, dice que el Señor estaba asombrado
Y se imaginan asombrados, o sea, perplejos, como diciendo, ¿cómo es posible? Que él estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. ¿Se dan cuenta qué importante es la enseñanza, el discipulado? Porque si no, aunque tengamos una Biblia cerrada no te dice nada. Una Biblia abierta en tu mesa o en algún lugar de tu casa no te dice nada ni tiene ningún efecto de espantar demonios. Pero una Biblia abierta, cuando tú la lees y pasas tiempo meditando en ella, analizando palabra con palabra, entonces es cuando va a ser un gran efecto en tu vida y en tu caminar diario con el Señor. Recordemos que el Señor es el maestro por excelencia. Una de sus cualidades es que Él fue el maestro en los tiempos de Jesús por excelencia, y ahora el Espíritu Santo está presto para ayudarnos en todo lo relacionado con la enseñanza de la palabra. Así que si tú no te estás discipulando en algún lugar y no perteneces a un grupo o una congregación, yo te invito que con tus medidas ya se están abriendo lugares, y también puedes pertenecer a una congregación y tomar tu instrucción bíblica, tus clases de Biblia a través de estos medios, como lo estoy haciendo yo ahorita. Yo te invito a que no dejes de congregarte. Entonces vemos cómo el Señor mismo se asombraba de la incredulidad de aquellas personas. ¿Acaso Él no había cumplido con todas las profecías del Antiguo Testamento? Ellos muchos se daban cuenta que Él era el Mesías. Veían todos los milagros que Él hacía, su sabiduría, su gran amor por las multitudes, su gracia y su bondad, que Él manifestó físicamente en la tierra, y nadie debía en aquel tiempo de haber dudado que Él era el Mesías. ¿Acaso no se maravillaban los mismos judíos, sacerdotes y toda la gente que estaba viéndolo ahí? Pero ellos decidieron permanecer, muchos incrédulos, a pesar de ver su sabiduría y su gran poder. Porque cuando el Señor estuvo presente ahí con ellos, no creyeron en Él y lo mataron. Las mismas personas que un día lo alababan en la entrada triunfal, las mismas personas que recibieron sanidades, que recibieron alimento, ¿sí? En la multiplicación de los peces y los panes, miles de personas comieron, conocían y sabían que nadie había hecho lo que Él estaba haciendo, esos milagros maravillosos. Pero cuando lo iban a crucificar, todos, en vez de alabarlo y decir Hosana al Hijo de Dios, gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y a decir verdad, en la actualidad, esa misma incredulidad está operando en nuestros días. Nosotros, tú y yo, hemos visto muchísimos milagros, por no decir miles. Y Dios ha operado miles, porque la gran mayoría de los milagros que Él ha hecho, como no los has notado, no le has dado el aplauso al Señor. Pero el milagro más grande que Dios podía hacer en tu vida y en la mía, ya la hizo. Lo demás son añadiduras. Y podemos decir: ¿y cuál es el milagro más grande que hizo en mí, Male? Pues nada más y nada menos que el regalo de la vida eterna. Él ya nos la dio, ya la tenemos. Ya no necesitamos hacer absolutamente nada para lograrla. Es un regalo, ¿sí? Por gracia somos salvos por medio de la fe.
Entonces, nosotros en primera de Juan 5:19 sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo la guía del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento de su palabra para conocer lo que es verdadero, o sea, para conocerlo a Él y para saber que estamos en la verdad de Dios, que está en su Hijo Jesucristo. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, pues yo las invito a que continúen perseverando en la fe y a que ésta se vaya acrecentando. Ahora sí vamos a dar paso a algunos mitos mortales contra la verdad de Dios. Hay algunas cosas chuscas. Sabemos que la religión nos puede cambiar por fuera, o las religiones nos pueden cambiar por fuera y aún cambiar nuestro comportamiento. Y uno dice, no, las religiones no cambian a nadie. Sí, externamente sí. Yo me puedo vestir como se visten en tal grupo religioso, puedo caminar como caminan, puedo orar como ellos oran, puedo saludar como ellos saludan, puedo disfrazarme y ponerme máscaras para parecerme a ellos. Por otro lado, también puedo tomar clases, no sé cómo se llaman, que te enseñan cómo comer correctamente, cómo caminar. Te pueden enseñar cómo a pulirte, pero nadie puede cambiar tu corazón. Y solo Cristo cambia la dureza de nuestros corazones y lo hace sensible, nos da un corazón de carne, quita esas piedras con forma de corazón y nos da un corazón con los deseos, anhelos y sentimientos del mismo Dios. Y a eso se llama que Él los va a hacer. Ya estamos hechos a su imagen, pero ahora nos está haciendo a su semejanza. Y su semejanza habla del cambio de nuestro corazón. Vamos a ver algunos cuentos populares y supersticiones. Antes que nada sabemos que ¿qué significa mito? Bueno, pues mito, si lo buscamos, en resumidas cuentas significa mentira. Y bueno, pues vamos a ver. ¿Alguna ocasión has escuchado que a un niño recién nacido le pongan una faja con una moneda en su ombligo y dicen para que su ombligo no se le salte? Y sabemos que al ponerles ese fajero, así se le llamaba, para que no le ponían una bandita o un fajerito y una moneda en el ombligo para que no se le botara y no se le hiciera una hernia cuando el niño llorara. La verdad es que la fuerza que ejercían las madres cuando hacían esto, o le ponían una bolita de algodón y se la metían en el ombligo. A veces el ombligo se infectaba porque se les acababa de caer. Los apretaban tanto que les provocaban problemas intestinales y no faltó algún bebé que llegó a morir por hacer esto. Ahora ya no se usa, al menos no en las ciudades, y los pediatras prohíben que tú hagas esto. Pero todavía en algunas comunidades indígenas, etcétera, etcétera, por sus creencias lo siguen haciendo, pero no sirve de nada, ¿sí?
de nada sirve que le pongan un fajero. Otro es que si recuerdas que también se decía que la mujer embarazada debía colgarse en su ropa una llave o un alfiler de seguridad, un seguro, o unas tijeras, cuando hubiese algún eclipse o hubiese luna llena, para que el niño no naciera con labio leporino. Ese es un mito que hasta la fecha muchos lugares lo llevan a cabo, pero es una mentira. ¿Sí? Un niño con labio leporino se sabe que lo pueden causar varias cosas, y una de ellas es cuando a la mamá le da varicela en el primer trimestre de embarazo, cuando el bebé se está formando, y ahí es donde vienen alteraciones en los huesitos de su carita. Entonces eso es una mentira. Como decimos, cuentos de abuelitas, y nos reímos un poco. Sin embargo, hace más de 50 años esas creencias se tomaban muy en serio, y ahora sabemos que solo son supersticiones. Esos mitos aparentemente pues no le hacen daño a nadie, pero existen otros mitos que sí hacen daño, y mucho daño. Por ejemplo, es un hecho de que en el siglo XVIII, en los días del presidente George Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos, los médicos creían que para sanar a las personas que estaban graves, tenían que sacarles toda la sangre, y esto lo hacían a través de las sanguijuelas. Entonces pues a él le pusieron tantas sanguijuelas que lo dejaron prácticamente, pues no en blanco sin sangre, pero sí una cantidad importante de sangre, tan importante que pararon su corazón. Esa fue la terapia que aplicaron con él, provocándole la muerte. Qué bueno que en la actualidad ya no creen que para que te sanes de una enfermedad muy delicada tengan que sacarte toda la sangre y dejarte así. Disculpe. Seguramente te tocó leer cuentos también de mitología greco-romana cuando estuviste en la escuela primaria y en la secundaria. Y pues eran fascinantes todas estas historias. Déjenme apagar el ventilador. Eran fascinantes. Por ejemplo, ¿se acuerdan de las aventuras de Aquiles y de Hércules? Que ellos eran semidioses, ¿no? Según. Hablaban que tenían mucha fuerza sobrehumana. Del caballo gigante de Troya que escondió todo un ejército, y de tantos dioses que supuestamente manejaban al mundo a su capricho. Hablaban mucho de Zeus, que era, según el dios máximo, el único papá de todos, y que él echaba relámpagos y bueno, etcétera, etcétera. Hablaban de una Diana que ofrecía sabiduría, de un Cupido que estaba enamorando a parejas con sus flechas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en la actualidad hasta ya nos lo hicieron más visual, con muchas películas de estos superhombres, superdioses o semidioses. Qué bueno que todos estos ejemplos que acabo de mencionar son solamente mitos, aunque la gente de las diferentes épocas han regido su vida por estas creencias. Para la mayoría de nosotros hoy día, solo han implicado un aumento de conocimiento de la cultura pasada, pero de ahí en más no nos han contribuido en nada provechoso para nuestras vidas, ni para bien ni para mal. Para mal sería que tú sigas creyendo en que hay un Hércules o en estos personajes, pero sabemos que son mitológicos. Pero ¿qué tal si basáramos todos nuestros principios a la forma de conducir nuestras vidas, nuestras creencias,
que estuvieran fundamentados en estos mitos. Entonces sí, las cosas cambiarían y cambiarían mucho. Pues esto sería de alguna manera ridículo, porque puede que estés pensando, ay Male, ya nadie cree en esas cosas, pero ¿qué de los mitos preferidos de nuestro mundo actual? ¿O a poco creen que en la actualidad no hay miles de mitos que se mueven alrededor de nosotros? Aquí sí lo trágico y peligroso es que los creamos, que hay muchas personas que están conduciendo sus vidas en base a esos mitos y que son sumamente peligrosos. Entonces vamos a ver ahorita, si tú eres una de esas personas, antes de decir, no, yo no soy de esas, bueno, vamos a ver lo que sigue. Mito número 1. Tener una religión y asistir a la iglesia te hace un cristiano. Y no me refiero a cristiano en relación a lo que le llaman religión cristiana, sino al catolicismo, por ejemplo, ¿sí? Muchas personas piensan que el hecho de que tú tengas una religión y asistas a misa los domingos te hace un verdadero cristiano. Bueno, pues muchas personas tienen una religión y asisten y hacen todo esto, pero no necesariamente son seguidores de Cristo. A veces hasta los ladrones, los asesinos, los capos, gente maleante, son religiosos, pero no son de Cristo. Recordemos el caso de algunos narcotraficantes que tienen sus propias capillas dentro de sus propiedades o que aportan ciertas cantidades económicas a grupos o a personas de alguna religión y les dicen que hagan una iglesia y ellos la levantan, o sea, un edificio donde la gente vaya a rezar o a hacer sus cosas. Y también son gente que trae sus cadenotas y una medallota con una imagen de su Dios. Pero aunque fuese una cruz o una imagen de un Cristo, eso es idolatría, ¿verdad? Entonces, otras personas que tienen religión y que se creen que son cristianos, porque tienen el hábito social o su tradición cultural, nacional o familiar de asistir a un grupo determinado. Pues entonces, como mi abuelo, mi mamá y toda mi familia, mis vecinos van a tal templo, a tal lugar, pues el simple hecho de que vayamos ya pertenecemos a Cristo. Y eso no es verdad. Además, parece que romper con la tradición, que las consecuencias de no parecen temer más a romper con sus tradiciones que a encontrar la verdad de Dios cuando se le muestra. Dicen, no, yo no voy a cambiar lo que mis padres y mi familia culturalmente me han enseñado. Y aunque les muestre, sí, pero ellos no leían Biblia y hasta la fecha no la conocen. Mira, Dios dice esto y dicen, sí, pero no, gracias. La religión nos puede cambiar, como ya dijimos, por fuera, pero el único que cambia el corazón es el Señor Jesús. Y mucha gente dice, no, yo voy a seguir las ideas que me contaba mi abuelo, mi tío, el maestro. Ellos son grandes y ellos conocen la verdad.
Y pues no, desgraciadamente no era de esa manera, ¿verdad? Entonces ya vimos cómo asistir a una iglesia no nos da la vida eterna. Uno debe de reunirse con personas que aman al Señor Jesús cuando ya ha recibido la vida eterna y desea aprender más de Dios y cómo agradarle. Tú puedes decir, es que yo soy de Dios, y la Biblia dice, tú dices que eres mío, pero si tú no me obedeces eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Entonces no se trata, ahorita vamos a ver, ni siquiera de solamente creer, hay que obedecer. Ahora vamos a ver otro mito. Entonces ya vimos el primero, que tener una religión y asistir a un lugar religioso o a una congregación no te hace cristiano. El mito número 2 dice que si tú guardas todos los mandamientos de Dios, o sea, los 10 mandamientos, y te portas bien, tendrás la entrada al cielo. Mucha gente lo dice, y a lo mejor tú y yo lo decíamos. Oye, ¿y cuando te mueras, a dónde crees que vas a ir? Y decíamos, ay, pues al cielo, ¿a dónde más? Ni modo que al infierno. ¿Y por qué no? No, porque yo no me porto mal, yo me porto bien. No mato, no robo, no miento. Y nos recordamos la historia de aquel joven rico que llegó apresurado ante el Señor y le dice, ¿qué necesito para tener la vida eterna? Y el Señor le dice, cumple con los mandamientos. Y el muchacho le dice, yo he cumplido con todos. Y entonces el Señor, como conocía lo que había en su corazón, le dijo, ok, ve y regala todas tus riquezas, era un hombre rico, todo lo que tienes, y entonces ven y sígueme. Y el chico dijo, uy, no, lo único seguro que yo tengo en la vida son mis riquezas, y este hombre dice que las deje y que me venga y que lo siga. No, yo ya me voy, ahí nos vemos, su consejo no me sirvió. Y así estamos nosotros, nos creemos que somos buenos, que nos portamos siempre bien, que no le hacemos daño a nadie, no he matado, no he robado, no le he quitado todavía el esposo a otra señora, etcétera, etcétera. Y es muy común encontrar a personas que se imaginan una báscula grande donde ponen lo que sí hicieron. Yo robé 3 veces, envidié 5,000 veces, y así en una báscula. Y luego ponen del otro lado, hice tantas obras, alimenté a tantos. Y si tú te fijas, dices, ok, tú reconoces que has pecado, sí, pero hasta ahí. Ajá. Y de este lado también reconoces que has hecho muchas buenas obras. Pero la balanza no se inclina para ningún lado. Sigue igual. ¿Por qué? Porque delante de Dios todos somos pecadores y nadie entra al cielo por obras, sino por regalo de Dios, que es gracia. La Biblia nos revela cómo Dios nos enseña en relación a esto. Dice en Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, y no es por obras para que nadie se dé la gloria. Así que definitivamente nuestra salvación es un regalo de Dios y no es por obras. Y podemos decir, entonces ya no me porto bien, ¿no? Sí, claro que sí. Porque si tú te portas mal, va a haber consecuencias para ti y los que te rodean. Y Dios pues quiere evitarnos todos esos problemas, pero el portarnos bien no nos da el premio de vida eterna. El único que lo da es el Señor, y Él lo hizo hace 2000 años a través de su sacrificio en la cruz, al derramar su sangre por todos nosotros
Y la única condición para poder ser hijo de Dios y para recibir el perdón de los pecados para vida eterna es que reconozcas que Jesucristo es tu Dios y tu único Salvador, porque nadie más dio su sangre por ti más que Él. Ahora, por otro lado, Dios aclara que la salvación, como ya les dije, es un regalo. Así que quedémonos con esta verdad de Dios, no es un mito. Otro mito es cuando las personas dicen, mira, tú ya eres salvo o tú ya le perteneces a Dios solo con creer en Dios, y dices, bueno, yo no me congrego, yo no leo, yo hago mi vida como yo quiero, cuando quiero, etcétera, etcétera, a mi manera. Pero por supuesto que cuando yo me muera, me voy al cielo. Y dices, ¿por qué? Ay, pues porque yo creo en Dios. Vamos a ver qué es la verdad. Si nosotros confrontamos la realidad, casi todas las personas creen en Dios. Es decir, creen en el hecho de que Él existe. Sin embargo, no son verdaderos cristianos, ¿sí? Los musulmanes, por ejemplo, los ladrones y gente perversa, ¿creen en Dios? Sí, por supuesto que creen en Dios, pero en un Dios así general. La Biblia dice que aún los demonios y Satanás creen y tiemblan y no van a ser salvos. Entonces decimos, caray, ¿cómo? Sí, los ángeles caídos y Satanás estuvieron tan cerca de Dios que vivían ahí en su presencia y tuvieron su oportunidad y desobedecieron a Dios. Ellos saben de la existencia de Dios, eso significa que creen en Dios, creen que Él es y que Él es real. Pero ellos perdieron su oportunidad al no permanecer con Dios en obediencia. Entonces ellos no se van a salvar. Para ellos el Señor hizo el infierno, que todavía no se inaugura. Se va a inaugurar cuando ya todos vayamos al juicio y lo que está escrito en Apocalipsis se haya cumplido. Entonces, no nos engañemos que porque creo simplemente en Dios, ya estoy del otro lado. Mentira. Y esa es una mentira que Satanás ha metido tan profundamente en las personas, y por eso es que la gente, y yo misma cuando antes yo decía, pues si creo en Dios no pasa nada, creo en Él, sí, y es que Diosito es bueno, y etcétera, etcétera. Pero es un mito. Solo con creer en Dios no es suficiente. Otro mito en la cual las personas caemos mucho, dicen que hay varios tipos de salvadores que nos llevan a Dios y que hay más de un redentor. Es más, en México hablan de una redentora. Redentor es aquel que pagó un precio por tu vida. El día de la redención habla que iba gente con cierta cantidad de dinero y compraba a un esclavo, y una vez que ya lo tenía, el esclavo pues decía, ahora me voy contigo, ¿no?, a servirte. Y el día de redención, ese día les decía el que lo compró, ten tu carta de libertad, yo vine y solamente compré tu libertad, vete, eres libre. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Con su sangre pagó el precio de nuestra libertad. Por ejemplo, hablan de mucha gente que todos los caminos llevan a Dios. Ya hablé de esto en alguna ocasión y es algo similar, ¿sí? Hay muchos tipos de Salvador. Bueno, pues ¿y quién va a salvar a aquellos que creen en Buda? Pues Buda.
¿Y quién va a salvar a todos los que creen en Alá o en Mahoma? Pues Él es su redentor para esas personas, pero ni ellos mismos dijeron serlo en vida. Ok. Seguir a Buda, a Confucio, a Mahoma, a San Anastasio, a Santa Teresita, a San y Virgen tal, no nos va a dar la salvación. Y muchos dirán, pero Él es el mismo, solo con diferentes nombres cuando se relaciona a varones. Pues no es el mismo, ni tiene diferentes nombres. La Biblia es clara y reveló su nombre y dice que es el único Dios suficiente, el único que dio su vida por ti y por mí, el único que murió y resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Sí? En Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, en ningún otro, y ninguno es ninguno, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es la única provisión dada por Dios para la salvación, porque fue el único Dios encarnado y el único quien pagó, como ya les dije, el precio para nuestra libertad y salvación, de que nos hizo libres del pecado. En 1 Corintios 15, del 2 al 4, dice que si retenemos la palabra que nos han predicado, somos salvos, pero que la retengas y que la pongas en obra. Porque primeramente se nos ha enseñado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras que lo narran y dicen la verdad. Han existido, por otro lado, buenos personajes aquí en la tierra que han impactado al mundo. Grandes maestros, grandes profetas, gente que sana. Pero solo Jesús derramó su sangre por nuestros pecados. Dios es un Dios celoso y Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto está en Deuteronomio 5:7. Y donde dice que Él es un Dios celoso está en Éxodo 20, creo que 2 o 3. Así que ahí se los dejo de tarea. Y tú puedes ir, no sé si existen las tumbas de San Antonio, de Confucio, de Mahoma, de muchos. Ahí están las tumbas y seguramente abajo están sus restos sepultados. Pero si tú vas a la tumba donde se dice que fue sepultado el Señor, vas a encontrar la tumba vacía. ¿Por qué? Porque Él resucitó. El único que ha logrado atravesar esa barrera y vencer a la muerte es Jesús. Vamos a ver otro mito, aquí sería como el 5. La gente dice, uno encuentra a Dios por recibir los sacramentos. Quizás tú recibiste el bautismo cuando eras niño, pero no por ello eres hijo de Dios. El bautismo es un mandato del Señor Jesucristo para los que ya creen, pero no es el medio para convertirse a Él. Y fíjense bien que dije, el bautismo es un mandato del Señor para los que ya creen en Él. Si tú te bautizaste siendo bebé, ya creías en Cristo, tú escogiste voluntariamente a Jesús como tu Señor, no, ¿verdad? Entonces, ese bautizo no tiene ninguna validez y tampoco el bautismo salva.
Es un acto público de obediencia a Dios, demostrando lo que ya hiciste espiritualmente, ahora lo estás haciendo físicamente, pero es solamente un acto de obediencia. ¿Que hay que hacerlo? Sí, pero eso no te hace hijo de Dios ni te da la vida eterna. Y si no, pues les pongo el ejemplo del hombre que está en la cruz. Cuando el Señor es crucificado, hay dos maleantes, uno está ofendiendo al Señor, el otro lo defiende, y una vez que defiende al Señor le dice: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. ¿Y qué le contestó el Señor? Ciertamente te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este hombre reconoció, él está afirmando que él reconocía quién era Jesús, y ahí le pide al Señor: yo deseo seguirte y estar contigo, y el Señor le dice: hoy mismo, en el tiempo de Dios. ¿Le dio tiempo de irse a bautizar? Pues no. ¿Cuántas personas en su lecho de muerte han entregado su vida al Señor y obviamente no han tenido la oportunidad de ir a las aguas y ser bautizado, pero ya fueron bautizados en el cuerpo de Cristo y ya tienen la entrada al cielo? Ya no les dio tiempo. Lo precioso es entender hoy esta gran verdad y obedecer a Dios. Tal vez quizás vas a la iglesia, por otro lado, y recibes la comunión todos los domingos, pero no es el medio para llegar a ser un seguidor. Tú estás haciendo solamente un acto litúrgico. Entonces, tanto el bautismo como la comunión, que son bíblicos, no te van a dar la vida eterna, y tampoco muchas veces lo estamos haciendo porque amamos a Dios, lo hacemos como mero ritual nada más. Entonces, estas personas solo por ritual no van a entrar al reino de Dios. Otro mito es que uno pertenece a Dios porque ora y lee la Biblia. ¿Ustedes creen eso? ¿Que tú eres de Dios porque platicas con Dios y porque lees la Biblia? Así de gente se ha ido al infierno que hacía esto. Por supuesto que para no confundirte, que los que hemos aceptado al Señor Jesucristo oramos y leemos la Biblia. Pero el simple hecho de hacerlo no significa que seas un hijo de Dios. Veremos que hay algo más que nos hace parte de la familia de Dios. Lee la Biblia tanto como te sea posible, porque no es palabra de hombre sino de Dios. Sin embargo, toma en cuenta que uno puede leer la Biblia de pasta a pasta, pero si no tiene un corazón abierto que dice: Señor, enséñame tu verdad y la seguiré, será un libro cerrado, es decir, no lo vas a entender. Será un libro que entenderás tal vez históricamente lo que está narrado ahí, pero sin ningún sentido espiritual para tu vida. Y sabemos que la Biblia es el único libro espiritual que no se comprende solo con el intelecto humano. Necesitamos la guía de quien hizo ese libro, y Él es nada más y menos que el Espíritu Santo. Entonces, para ser hijo de Dios y pertenecerle, necesitas pedírselo y necesitas pedirle que Él te ayude a entender lo que está escrito y a entenderlo y a obedecerlo. Ya vamos a terminar, nos quedan tres o cuatro. Otro mito es que Dios es tan bueno que a todos los va a recibir y a nadie va a mandar al infierno. ¿Recuerdan de lo que hablamos hace ratito?
Dice, ay, ¿cuál era? Lo tengo por aquí. El universalismo. Esto todos hemos caído ahí. Ay, no, ¿cómo crees que Dios va a mandar gente al infierno? Diosito es tan bueno que no puede mandar a nadie al infierno. Sea como sea, bueno, malo, blanco, negro, no a todos va a mandar. Pues efectivamente, Dios sí es bueno, muy, muy bueno, pero también es justo y santo. Su justicia requiere que uno pague las consecuencias del pecado. Y vean lo que dije, su justicia requiere que nosotros paguemos las consecuencias del pecado. Y la Biblia dice lo siguiente en cuanto a esta consecuencia. Dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y también en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios es misericordioso. Él estableció una manera en que nosotros pudiésemos pasar a la eternidad con Él. Y en Romanos 6:23 nuevamente dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros, la verdad es que merecemos la muerte porque hemos pecado, pero Dios nos está dando esta alternativa, la única que hay, no hay otra. Ser salvo por medio del arrepentimiento y la fe de su Hijo Jesucristo. Y entendamos de una vez por todas, y muchos lo sabemos, que Dios no manda a nadie al infierno, sino que nosotros mismos escogemos a dónde iremos, cuando aceptamos o rechazamos el plan divino de nuestra salvación. Tomemos en cuenta que el cielo, además de ser el destino final de los que se han convertido a Jesucristo a través del arrepentimiento y la fe en Él, es la casa de Dios celestial. ¿Desearías tú, por ejemplo, que vinieran a tu casa personas rebeldes que te odian, que te aman, que siempre te negaron, que rehúsan vivir conforme a tus normas que tú has establecido? ¿Te gustaría que vinieran a vivir a tu casa? ¿Los dejarías pasar a tu casa? Por supuesto que no, porque en tu casa tú pones las reglas, ¿sí? Y porque en tu casa vas a recibir a personas, estamos hablando de recibir a vivir por siempre. Pues no vas a meter a gentes con las que van a estar peleando dentro de tu casa contigo, que te odian, que etcétera, etcétera. Así pasa con nosotros. ¿Por qué Dios te tiene que dejar entrar a su casa cuando muchas veces ni siquiera creemos en Él, ni siquiera lo reconocemos? Pero ahí entra la conveniencia y dices, de aquí soy, me cuelo por acá. No, pues fíjense que a Dios no se le cuela nadie. Nadie. Cuando lleguemos a ese tribunal, a ese juicio, ya está decidido nuestro destino, o al cielo o al infierno. Tú escoges. Por eso el Señor nos dice, aquí tienes la vida y la muerte, pero yo te digo que escojas la vida. Tú decides. Otro mito es que dice que todos somos hijos de Dios. Esto ya lo hemos hablado varias veces. No es la verdad. Todos al nacer somos creación de Dios. Y al contrario, nosotros somos hijos de Adán, quien pecó. Y Jesús en el libro de Juan, como ya lo mencioné hace rato, les está hablando a la gente religiosa porque ellos decían, nosotros no somos hijos de fornicación.
Y les contesta el Señor, no solo eso, ustedes son hijos de su padre el diablo. Para llegar a ser un hijo de Dios, tenemos que nacer en la familia de Dios. Esto lo pueden encontrar en Juan del 3, del 1 al 7. Cuando Nicodemo se acerca y le dice que Nicodemo era un sacerdote de aquella época y le dice pues que él cree en él, que ve los milagros que hace, que él cree que él es el Mesías, que él es el Hijo de Dios. Pero entonces el Señor le habla de que si es nacido de nuevo y le dice que él no entiende, que de qué se trata, y le dice el Señor es que te es necesario volver a nacer de nuevo. Y este sacerdote le dice, ¿cómo yo siendo adulto me puedo volver a regresar al vientre de mi madre para volver a nacer? Y el Señor le dice, mira, no te confundas, lo que es nacido de la carne, carne es, ya nació, es lo que tú eres físicamente. Yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Y el nacimiento espiritual se da cuando tú voluntariamente le pides perdón a Dios, te reconoces pecador, le pides que le entre a gobernar tu vida y que tú reconoces que el Señor Jesucristo murió por ti para el perdón de tus pecados y que deseas a partir de ese momento caminar a su manera y obedecer todas sus mandatos, sus reglas, y que Él te ayude a cambiar porque tú solo no puedes, y iniciar una vida cerca del Señor en obediencia. El mito número 9, vamos a ver 11, ya nada más faltan 2. Es uno que dice, ay, no importa lo que tú creas, con tal de que seas sincero. Eso es una corriente actual muy estandarizada o muy extendida. Ay, mira, tú cree nada más y con que seas sincera lo vas a obtener. No pasa nada. Eso lo encuentran mucho en libros de metafísica. Hay un libro que se llama El Secreto, ya miren, les voy a dar ideas, etcétera, etcétera. Lean la Biblia, chicas. Imagina cómo sería, por ejemplo, si tu médico te dijera, no importa cuál medicina te tomes para tu diabetes o para lo que tú padeces, solo tómala con sinceridad y no hay ningún problema. Tú toma cualquier medicina con tal de que seas sincera de que ese medicamento te va a hacer bien y te va a sanar, tú tómatelo. ¿Verdad que hasta da risa? ¿O qué tal si alguien te recomienda a un abogado para defenderte de una injusticia que estás sufriendo y te dice, bueno, yo te recomiendo al licenciado Pérez, ay, es tan buena persona, es tan lindo, yo lo quiero tanto, lo aprecio tanto, aunque mira, te lo recomiendo porque él pues no conoce muy bien la ley, pero él es muy sincero cuando va a los tribunales, pero de ley no sabe nada. También te da risa, ¿no? Pues si en verdad, si estamos nosotros en cualquier área de nuestra vida con esta línea de pensamiento, pues somos muy ingenuos y estamos perdidos. Así que cuando se trata del asunto más importante de todos, la vida eterna, no podemos dar el lujo de equivocarnos. Y imagínate que el doctor te quita una pierna y te dice, ay señora, le tengo una buena y una mala. A ver la buena. Y le dice, bueno, pues una noticia es que le quité la pierna que estaba sana, pero la cirugía le quedó bien bonita. Y la mala pues es que la otra se la dejé porque yo creí, me equivoqué pues, yo creí que la otra era la que teníamos que quitar. Aquí el doctor es muy sincero, pero la sinceridad no basta. Nosotros, aunque conozcamos gente sincera,
o nosotros mismos seamos muy sinceros de pensar que no importa en quién tú creas, solo que seas sincero, es suficiente, y nos damos cuenta que es una mentira enorme que Satanás usa mucho, cada día. Mito 10. Aún después de la muerte habrá una segunda oportunidad. ¿Tú crees eso? Que ya después de muerto, ya que estás en el infierno, Dios te va a sacar de ahí. Cuando la Biblia dice que te fijes muy bien lo que haces antes de llegar a ese punto, porque una vez que llegaste ahí, es más, antes de ser arrojado al infierno, cuando estés en tu juicio, ya no hay vuelta para atrás. Ya al ir al juicio ya vas al cielo, o ya vas para recibir galardones, o ya vas al infierno para condenación. Mucha gente dice en relación a este mito: la vida está llena de segundas oportunidades en muchos aspectos. Y es verdad, Dios nos ha dado segunda oportunidad de arrepentirnos y de volver al Señor. Pero aquí, por ejemplo, un alumno reprueba un año, pues lo repite y lo aprueba. Un esposo que ha sido fiel, pues confiesa su infidelidad, pide perdón y se restaura el matrimonio algunas veces. Porque nosotros estamos acostumbrados a segundas oportunidades y a veces vivimos vidas al ras del borde, de la orilla, ¿sí? Así como que en peligro, confiando en que en todo habrá segundas oportunidades. Y hasta decimos: ay, pues es que no soy perfecto, dame chance, me equivoqué. ¿A poco tú nunca te has equivocado? Ah, pues yo también me equivoqué, dame otra oportunidad. Tienes que darme otra oportunidad. Y se lo decimos al papá, la mamá, la novia, la esposa, etc. Pero llegar con una actitud así a Dios y decirle: no, es que tú me tienes que dar otra oportunidad y tú me tienes que dejar entrar a tu casa, aunque yo nunca he creído en ti y sigo sin creer en ti, pero no me puedes mandar al infierno, porque aquí se sigue haciendo mi voluntad y tu trabajo es perdonar, así que aquí me tienes que perdonar. ¿Ustedes creen eso? Pues si lo crees, yo te digo que la Biblia dice que el día de la salvación es hoy y que nos arrepintamos, que no seamos irreverentes de ninguna manera ante el Señor, que no lo humanicemos, que no pensamos que Dios, ya lo vimos en días pasados, es otro ser humano como tú y como yo, con una mente finita y un campo de acción muy limitado. No nos confundamos. Dios, nada que ver con tu humanidad. Entonces, no estemos pensando que en cuestión de vida eterna siempre vas a tener una segunda oportunidad. Bueno, mientras estés vivo, Dios nos da la oportunidad. Pero una vez que moriste, de nada sirve que miles o cientos o un grupo de personas esté rezando para que Dios te perdone. Muerto ya no pasa nada. El Señor lo dice: yo soy Dios de vivos, no de muertos. Así que ni misas, ni rezos, nada va a hacer que te saquen del purgatorio, que por cierto no existe, en la Biblia no hay tal purgatorio. Ese es un invento del hombre como para apaciguar tu dolor, pero no hay tal purgatorio. O hay cielo y un infierno, tan. O le crees a Dios o no le crees, es tu decisión. Entonces, vemos cómo las religiones orientales que han vuelto a surgir últimamente enseñan sobre la reencarnación. Y el mundo está plagado de gente religiosa, gente que tiene una religión y la defienden a capa y espada, pero creen en la reencarnación.
Y es una tristeza que defiendas tu religión y no defiendas la palabra de Dios. Últimamente hablan sobre la reencarnación como una segunda oportunidad hasta alcanzar la perfección. Pero, ¿qué dice la Biblia? Yo a veces veo cosas donde conozco gente que pues defiende mucho su religión y me manda cosas de Buda, o me manda cosas de Feng Shui, o me manda cosas de horóscopos y dices, ocultismo. La verdad de Satanás me están enviando. Pues ¿de qué se trata? Dice el Señor, el que no está conmigo está en mi contra. Pero los mantiene el enemigo ciegos porque no han tenido un encuentro real con Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esto, de la reencarnación? Pues Dios dice que no hay tal. Y o le crees a Dios o le crees a otro. En Hebreos 9:27 está, anótalo. Dice que está establecido para los hombres, ¿sí? No para las vacas o para los insectos, las ranas, no. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y yo me quedo con esto. Yo espero que tú también, amiga hermosa, te quedes con esto. Posiblemente crees en una tradición religiosa que dice que si uno no ha sido demasiado pecador, irá a pagar a ese lugar intermedio llamado purgatorio, donde el tiempo, que con el tiempo podrá sacarte de ahí. Pero ya les dije que eso es un mito, es una tradición religiosa sin base alguna en las escrituras. Discúlpeme si estamos tocando fibras que lastiman, pero estamos hablando la verdad. La intención de estos discipulados, de estas pláticas, no son apapachar tu mentira y tu pecado, sino son llevarte a la verdad de Dios. No a mi opinión, no es mi punto de vista ni el de un grupo de personas donde yo me reúno, no, es la verdad de Dios. Y se llega el momento en que Dios te confronta y te dice, o me crees en lo que yo ya te dejé escrito, o le crees al diablo. No hay más. Y diablo, llámese todas religiones que no, el personaje principal no es Cristo, o filosofías como iniciamos hablando hace rato. Entonces la oportunidad la tenemos hoy de relacionarnos con Dios. Y puedes decir, ay Mal, eres muy dura, eres muy drástica, ¿y por qué no mañana? Mira, cuando mi marido regrese de Estados Unidos, no, mejor voy a tal lado y cuando regrese, o al rato que venga. ¿Cuántas veces estás compartiendo la palabra de Dios a alguien y esa persona está a punto de hacer su decisión y orar y pedirle perdón a Dios, y suena el teléfono y llora el niño y hay 20,000 excusas, o te dicen, ay, pero es que ya me voy, en 2 minutos me tengo que ir? Tú dices, te llevo 1 minuto, sí, pero mejor otro día. Hay 20,000 distracciones, porque Satanás no quiere que dé nadie ese paso. ¿Y qué tal si saliendo de esa casa, o estás en tu casa y de repente te da un infarto, te caes, te golpeas y te mueres, y te mueres, y te mueres en un instante? Ya no hubo futuro para ti. Nos acabamos de enterar de una persona que conocíamos en un grupo de discipulado, muy rebelde, nuestra hermanita. Pensamos que era nuestra hermanita, ojalá ella haya sido nacida de nuevo, pero por su forma de ser tan difícil, algunos nos preguntamos, ¿se habrá ido con el Señor?
a pesar de su rebeldía, y pues había una enfermedad en ella que le llaman bipolaridad. Se pregunta uno, ¿realmente esta persona se fue con Dios? No lo sabemos, pero miren, nosotros por apariencia nunca vamos a saber quién. El único que conoce el corazón de las personas es el Señor. Confiemos que esta persona esté con el Señor. ¿Sí? Bueno, pues vamos a seguir con el último y con eso terminamos nuestra clase. Y vamos a ver, dice: yo me voy a ir al cielo porque yo no le hago mal a nadie. Y todos somos por naturaleza buenos. No hay nadie que sea malo. Todos nacemos buenos. ¿Será? Pues Dios no dice eso. Es un mito. Es una mentira. Nadie es por naturaleza bueno. Todos nacimos con el sello que dice naturaleza caída o pecador. ¿Sí? Y no digamos que no le hacemos daño a nadie, porque le hacemos daño a todos de muchas maneras. Así que ni nos engañamos, ni creamos en esa mentira. Cuando nace un bebecito, ya lo he dicho, que se oye ese bebé, preguntamos, ayer lo decía en la clase, ¿ustedes creen que este bebé es un pecador? Y muchos dicen, no, ¿cómo crees? Si ni siquiera ha abierto los ojos. No, porque no ha practicado el pecado, ¿no es pecador? No, es un pecador aunque no haya practicado el pecado, aunque no tenga ni idea qué es, ya trae el sello de naturaleza caída, porque todos venimos de Adán y Eva. Eso lo sabemos, y si no lo sabemos, así que hoy sepámoslo. Ese bebito no podemos decir, ¡ay, qué hermoso pecadorcito te dio el Señor! Es la verdad y suena horrible, pero decimos, ¡ay, qué hermoso angelito! Pues no, no es angelito, es niño. Los ángeles son otro grupo de la creación de Dios. Pero es muy común que oigamos esto. Y a lo mejor ya les caí bien gordo con eso, pero pues es la verdad. Todos nacimos con el sello de naturaleza caída. Ya conforme el bebé va creciendo, ¿quién lo enseñó a manipular? El bebé sabe cómo manipular a su mamá desde pequeñito. Tiene hambre y no espera que la mami sabe que cada 2:30 o 3 horas le va a dar su lechita. No, el bebé empieza a llorar, pero llora como que le está mordiendo un perro. Ay, no, y la mamá iba y corre, y así sucesivamente. ¿Quién le enseñó a un niño a ser envidioso? Tú dale una paleta de dulce cuando empiezan a saborearlo, y llega el hermanito y quiere, y este se enoja y se lo quita y se empiezan a pelear. Un bebé de 7, 8 meses dices, no, sí, dales un juguete diferente a 2 bebés y uno va a querer el del otro y se van a pelear por uno y va a haber problemas. ¿Quién les enseñó? Ya lo traemos. Está muy de moda hoy creer que la buena educación, el buen ambiente y los buenos sentimientos son lo único que nos hace falta para ser buenos. La educación, buenos sentimientos, todo bueno. Pues suena muy bonito, pero ¿será la verdad? El primer error es un falso concepto en cuanto a lo que es el pecado. Mucha gente piensa que pecar implica hacer algo tan terrible como matar, robar con armas de fuego, cometer actos de perversidad, etcétera, etcétera. Sin embargo,
Dios dice, por cuanto todos pecaron, tú, tus hijos, tus padres, todos, yo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 lo dice. Y también en Primera de Juan 1:8 dice que el que dice que no ha pecado se engaña a sí mismo. No lo digo yo, lo dice el Señor. También en Isaías 64:4 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Qué está diciendo el Señor? Que todas nuestras obras y que toda la esencia que nosotros traemos no son limpias, no son buenas. Aún actos que salgan de tu corazón para ayudar a una persona y ese acto Dios no te motivó a hacerlo, no te dijo ve y ayuda, ve y haz. Dice la palabra que esas acciones delante de Dios huelen mal y un trapo de inmundicia, como aquí lo refiere la versión Reina Valera, en los originales se refiere a un trapo de menstruo. En aquel tiempo no había toallas sanitarias y usaban ciertos lienzos. Entonces Dios los compara con eso. ¿Qué queremos nosotros ofrecerle al Señor? Que Él nos limpie para podernos presentar limpios ante su presencia o presentarnos ante Él como trapos de inmundicia. Así que nosotros ahora con esto nos damos cuenta de que no somos buenos por naturaleza, sino que nacimos con la tendencia hacia el pecado y que el pecado más común y más grave no es el de matar o el de robar, por tan malos que sean, sino por el pecado de la rebelión contra Dios en el corazón del hombre. El Señor nos muestra, las preguntas se presentan. Ayer una amiga me decía, y espero que este estudio lo pueda ver Luisito, o Luis, porque ya no es chiquito, ya es un joven, que le preguntaba que si delante de Dios había pecados más severos que otros. Y pues no, la verdad es que si tú pones en una canasta todo lo que envuelve, que se llama pecado, delante de Dios es lo mismo robar que matar. Delante de Dios es lo mismo mentir que adulterar, idolatrar, etcétera, etcétera. Dios no le pone números. Delante de Él es pecado. La Biblia dice que con que transgredamos uno de sus mandamientos, ya transgredimos toda la ley. Con un pecado que cometamos en la vida, ya quedamos descalificados. Así que no somos buenos por naturaleza. Y la verdad es que muchas personas que creen ser buenas, es que piensan que son buenas a su manera, o son buenas comparadas con quién. Sí, porque si te comparas con Hitler o con todos aquellos que intervinieron en el holocausto nazi, pues sí, tú te vas a ver ante ellos, pero linda, chula, santita. Pero delante de Dios no hay uno aprobado. Este tipo de personas son las que dicen, bueno, es que yo sigo mi religión. ¿Y a qué le llaman sigo mi religión? ¿Rituales? Ir por obligación, aunque no entendieron nada lo que dijo su líder religioso allá al frente el domingo. Ir porque tienen que ir, leer algo porque tienen que leer.
Pero mucha gente dice, bueno, es que yo tengo mi religión a mi manera. Dice el Señor, bueno, pues sigue viviendo a tu manera y sigue viviendo esa vida tan triste y miserable hasta que tú decidas que no puedes solo y que necesitas mi ayuda, nos dice Dios, aquí voy a estar esperándote. Aunque estas personas son buenas en muchas maneras, su problema más grave es su rebelión. Quieren seguir su religión a su manera y no el camino de Dios. Recordemos que las religiones no nos llevan a Dios. El único que nos lleva es el tener una relación íntima, una relación cercana y personal con el Señor a través de la Biblia. Tú puedes ser una persona buena, entre comillas, que según no le hace mal a nadie, pero el cielo es exclusivamente para quienes están dispuestos a reconocer que son pecadores y que no pueden salvarse por sí mismos. ¿Cómo la ven? O sea, el cielo no es para los santos de toda la vida, porque no hay uno solo. El cielo está abierto y los brazos de nuestro amado Dios están abiertos para todo aquel que se sabe insuficiente, que se sabe que no es capaz y que sin Él no podemos ir a ningún lado. Está fuerte, ¿verdad? Es para quienes están dispuestos. El cielo es para quien está dispuesto a acudir a Cristo. Y lo que Él hizo en la cruz, a recibir su perdón y reconocer que solo Él, nadie más, te puede salvar, te puede perdonar tus pecados y darte vida eterna y vivir con Él en su casa, en su cielo. Uno solo puede acercarse a Dios a la manera de Él y no a mi manera ni a tu manera. Es a la manera de Él. Las reglas las pone Él. Él es tu creador, así que ¿por qué no iba a hacerlo? El hombre quiere ser su propio Dios con D minúscula, en vez de someterse a una autoridad divina. Pues sí, porque este cuerpo caído, esta naturaleza caída, tiende a nuestra rebelión contra Dios. Entonces queremos ser nuestro propio Dios, que fue la idea que Satanás le dio a Eva. Que come de ese fruto y le dice, no, pues no puedo ni comerlo ni tocarlo. Y le dice, mentira, cómelo. Cuando tú comas de ese fruto, o sea, cuando tú desobedezcas a Dios, vas a ser como Dios. Y esa mentira la sigue usando. Y mientras a Satanás le funcione esa mentira en la vida de las personas, la va a usar. Pues si la usó para derribar la creación, ¿por qué no la va a seguir usando ahora? Hay buenas noticias, solamente Cristo te puede ayudar. Ojalá que tus oídos, si nunca has oído esto, estén bien dispuestos y tus ojos atentos y tu corazón dispuesto a darle un giro a tu vida. Entonces ya vimos cómo el hombre quiere ser su propio Dios y por ese motivo rechaza la idea de que es pecador, lo cual implica la necesidad de un Salvador. Y miren, como nuestra naturaleza es caída, les pongo un ejemplo. Uno actúa conforme a su naturaleza. Uno puede adornar y educar a un cerdo, ¿sí? Pero tú no cambias su naturaleza. Con todo y eso, el cerdo busca su lodo porque se refresca, ellos no sudan, porque esa es su naturaleza.
Cuando tú bañas a un cerdito, le pones perfume, a lo mejor le pones su moño porque es tu mascota, ahora que están de moda, y lo sueltas. Si en el área donde tú lo sueltas hay fango, hay lodo, un charco, el cerdito se va a ir allá a refrescar. ¿Por qué? No porque es sucio, y hasta aquí en México les decimos cochino, un cochinito. Es su naturaleza, y su naturaleza busca refrescarse, y lo van a hacer en el lodo. Está como los hipopótamos, casi siempre cuando tienen calor ellos se meten al agua, ¿sí? Se llenan de lodo porque el lodo les da frescura en su cuerpo, y así muchos animalitos. Bueno, tú no puedes cambiar su naturaleza. Lo mismo pasa con nosotros. Antes de Cristo nuestra naturaleza era una, y después de Cristo nuestra naturaleza es otra, porque somos nuevas criaturas, y Dios, a través de la santificación, de la renovación de nuestra mente por la palabra de Dios, es como va a ir cambiando nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Nos va a dar un giro de 180 grados a nuestra vida, y va a haber un cambio completo. Y cada vez que nosotros, pensando en el cerdito, queramos ir al lodo, ensuciarnos, el Espíritu Santo está recordando que Él ya hizo su obra, que el Señor fue a la cruz, que le costó mucho dolor su sacrificio, y que lo hizo por ti y por mí, para ya no seguirnos manchando. Porque cuántas veces tiene que ir el Señor a la cruz para que nosotros entendamos esto. Tú no estás en su lugar, y la Biblia dice que cuando tú aceptas al Señor Jesús, tu naturaleza vieja ha muerto y queda clavada en la cruz. Así que no vayas y quieras bajar otra vez esa vestidura de hombre viejo, de pecador, para volver a mancharte. No es justo, y sin embargo lo hemos hecho, y hoy Dios quiere que rectifiquemos. Y al llegar a este punto seguramente quieres preguntarte: ¿y si uno nace hijo de Dios, ni al ir a la iglesia, ni el hacer buenas obras, ni el tomar los sacramentos, ni nacer de una familia cristiana, o como le quieran llamar, católica de toda la vida, ni solo creer en Dios, ni orar o leer la Biblia nos hace cristianos? Entonces, ¿qué es lo que nos hace cristianos? Pues ya vimos: reconocer que eres un pecador o pecadora, arrepentirte, pedirle ayuda al Señor, que camine contigo, que te enseñe, que te guíe, y entonces hacernos discípulos del Señor. El Señor nos acepta como sus hijos, y empezamos a ir a la escuela de Dios, para que un día salgamos con nuestro título, como cuando vamos a la escuela, y que dice aprobado, terminó su vida en la fe así y así, hasta hoy vivió acá, algo así. Que seamos aprobados con el Señor, y vamos a empezar de poco a poco, pero no crean que porque tus papás son cristianos, tú ya eres cristiano, que porque tu tío es pastor, tú ya eres cristiano, que porque tu tía es monjita, o tu familiar o alguien es sacerdote de una religión, ya eres cristiano. Eso no es cierto. Ni que porque alguien viene y te toca y te dice: ay, pásame tantito para hacerme como tú. Mentira. Mentira también cuando dicen: ay, no, hermana, ¿qué crees? Ah, los hay. Hoy entregó esa persona su vida a Cristo, y a los 8 días que la vi es otra. Y dices: ¿es otra en qué sentido? No, santificada a más no poder, con una renovación en su mente como la del apóstol Pablo. Dices: ajá,
pues Dios no hace las cosas, aunque las puede hacer así, no hace las cosas al estilo microondas. El Señor se lleva un tiempo. Así como tú te llevaste un tiempo enseñando a caminar a tu niño, como nos llevamos un tiempo para aprender a leer o para sumar, el Señor se toma su tiempo para discipularte, ensayo y error, y Él te dice, cada vez que te caigas, recuerda que aquí estoy, yo te ayudo. Sí, Señor, así que no te sueltes de mí. Y seguimos, y otro paso, y un examen, y hasta que lo aprobemos pasamos al siguiente, y así es nuestro caminar. Y a veces pasamos un examen bien difícil, que dolió, una prueba de vida tremenda, pero debemos estar expectantes a ver lo que Dios va a hacer al ratito. Algo va a hacer el Señor, pero tú no te sueltes, sigue con el Señor. Así que yo les invito a que se congreguen, a que oren, a que mediten las Escrituras, a que en todo momento y en todo lugar ustedes platiquen con el Señor, a que intercedan, a que se acerquen a un grupo serio donde se dé doctrina sana y poder seguir creciendo con Dios. Ya estamos empezando a salir y estamos viendo la necesidad que hay allá afuera. Ahorita mismo tenemos conocidos sufriendo en hospitales o porque sus padres acaban de morir, ya sea de COVID o de diversas problemáticas y enfermedades, y nosotros recordemos que somos luz para esas personas. Somos sal en la tierra para preservar que la palabra no sea adulterada, y somos embajadores de Cristo. No nos detengamos a servir al Señor, aun cuando estamos a veces con no muy buena salud. Aún así, si Dios nos permite, sigamos predicando. Hay gente que está en peor condición que tú. Y por estos medios, por el teléfono, que Dios te guíe, pero abre tu boca y predica a Cristo. Y Dios hará lo que sigue. Les bendigo, hermanas, les amo. Busquen lugares donde hay doctrina sana. No se detengan, porque como dicen en los pueblos, para atrás ni para agarrar vuelo. Prediquemos a Cristo. No les mintamos a las personas. No des tu punto de vista. Tu opinión no importa. La que importa es la de Dios, porque nosotros somos falibles. Podemos mentir, podemos acomodarnos a nuestra conveniencia. El único que no lo hace es al Señor. Él siempre busca tu bienestar. Así que no dejemos de buscar al Señor, pero en serio busquemos a Dios. Él es bueno en gran manera. Quedamos despedidas, amiguitas, hermanas preciosas, y nos vemos la próxima semana. Espero que este estudio haya sido de edificación, y si quedaron dudas por ahí, vamos a procurar que quede grabado para que podamos tomar notas y verlo y entenderlo hasta que nos caigan 20. Les amo, hermosas, en el Señor, y nos vemos la próxima semana si Él lo permite. Y ya me callo. Nos vemos, las amo. Bye.